nuestro proyecto, que está ubicado en la vía Caños Negros en Villavicencio Meta, junto a mis compañeros Andrés Delgado, Gabriela Hernández, Julián Ricardo Coy y quien les habla, Pablo Alejandra Bonilla. Bueno, en la tabla de contenidos encontramos la introducción, los objetivos, localización del proyecto, estado actual de la vía, exploración geotécnica, estudio de tránsito, método PSI, resultados y conclusiones. Bueno, en la introducción, la infraestructura vial es un determinante importante en nuestro país, pues porque genera mucha economía en general, son principales fuentes de desarrollo, así que es primordial enaltecer su construcción y verificar que tenga un buen procedimiento, porque de esto depende la movilidad, la comodidad y la seguridad de los usuarios y también mejorar la calidad de vida de cada uno de los habitantes pues, que transitan en la zona. Es trascendental establecer la demanda de vehículos que transitan diariamente por ese sector con el fin de identificar los ejes del flujo o el flujo vehicular y determinar los tipos de vehículos, ya sean livianos, buses y camiones. En este caso, el día de hoy se presenta la evaluación y el diseño de pavimento de una vía que comprende desde el kilómetro 6 hasta el kilómetro 18.8 de la vereda llamada Caños Negros, ubicadas en el municipio del Meta, con el fin de seguir todas las especificaciones técnicas según la AASHTO. Se identifican pues estudios ya planteados aproximadamente 30-33 años, en donde se identifica que es una vía muy antigua y se hace la comparación de esa vía antigua con la vía actual, pues la vía antigua era un tráfico moderado, pero al pasar los años se convirtió en una vía de tráfico pesado, así que empezó a presentar deterioros y a entrar en mantenimientos con más frecuencia. Siguiente, por favor. Objetivos generales. Objetivo: realizar el diseño de un pavimento flexible para la infraestructura de Caños Negros en el municipio de Villavicencio, desde el kilómetro 6 hasta el kilómetro 18 por medio de la ASTO. Objetivos específicos: identificar datos específicos y necesarios en los estudios ejecutados para realizar el diseño de pavimentos. Evaluar el estudio de tránsito al corredor vial para realizar el debido diseño con los parámetros y especificaciones de la ASTO 93. Evaluar el drenaje del suelo sobre la estructura del pavimento construido. Determinar los espesores de diseño a partir de las metodologías ASTO en el diseño de pavimentos de concreto flexible. Siguiente, porfa. Localización del proyecto. El tramo de la vía que se realizará en el diseño del pavimento corresponde a la vía de Caños Negros, al sureste del municipio de Villavicencio, pues es exactamente inicia en el barrio llamado La Reliquia y finaliza en la entrada del relleno sanitario del municipio, que es una empresa recolectora de desechos, pues, de aquel municipio que es Villavicencio. Estado actual de la vía. Bueno, pues como se puede observar en las imágenes, la vía se encuentra en un estado muy regular realmente. Pues presenta agrietamientos, baches y ciertas deformidades. Esto pues afecta directamente a los usuarios porque los afecta respecto a la comodidad y seguridad sobre la capa rodadura. Siguiente. Exploración geotécnica. Según el POT, el municipio de Villavicencio se encuentra localizado en el piedemonte de la Cordillera Oriental, al noroccidente del departamento del Meta. Esta exploración pues, lo que trata es que cuando se van a tomar ciertas muestras del suelo, donde se encuentra la vía, se van a llevar al laboratorio, se van a llevar a hacer unos estudios predeterminados y pues se va a determinar los componentes por los que se estructura ese mismo suelo. Se manifiestan diferentes niveles de generalización fisiográfica, como la presencia fisiográfica, unidad climática, unidad genética del relieve, paisaje y subpaisaje. Siguiente. Respecto a los perfiles estratigráficos, se manifiesta que las formaciones que afloran en el municipio de Villavicencio varían desde el Paleozoico hasta el Cuaternario, pues se encontraron, mediante los estudios que se hicieron del suelo,
rocas precámbricas o jurásicas, rocas cretácicas, rocas terciarias y depósitos cuaternarios. Bien. El cálculo del CBR. A lo largo de los 12,8 kilómetros de la vía de estudio se realizaron 4 apiques en el fin de obtener varias muestras del terreno en estudio y también donde se analizan las capas de diseño actual del pavimento. En los ensayos de laboratorio realizados pues encontramos ensayo de granulometría, límites de Atterberg, que es límite líquido y límite pástico. Bueno, el estudio de tránsito, el TPD 1372 es un ejemplo en donde encontramos los resultados obtenidos durante 24 horas en una semana, 3 días diferentes. En donde necesitamos identificar el tipo y peso de los ejes de los vehículos pesados, el tránsito promedio diario semanal. Acá identificamos los porcentajes de cada uno de los vehículos que transitan en el día 3. Necesitamos saber el periodo de diseño al que se va a diseñar pues, el pavimento, el factor camión, número de ejes equivalentes, modelo de resiliencia, confiabilidad, desviación estándar, índice de serviciabilidad y número estructural. Siguiente, por favor. Bueno, en este caso, el método del índice de condición del pavimento, el PSI, este método nos ayuda a determinar la condición actual de la vía, teniendo en cuenta de esta manera las diferentes patologías que pueda llegar a sufrir las capas asfálticas y el área de afección. El procedimiento para determinar este índice comienza con el cálculo de las unidades de muestreo, teniendo en cuenta el ancho y la longitud total de la vía. De acuerdo a estas, pues se obtiene un intervalo que indica cada cuánto se debe establecer una unidad de muestra. También identifica el tipo de falla y se clasifican de acuerdo al nivel de severidad del pavimento. Bueno, para los resultados en el estudio de tránsito, iniciamos con el promedio diario que se realizó durante, como lo había nombrado anteriormente, 24 horas durante 3 días en una semana. En estos aforos se calcula el promedio, entonces el promedio resaltado en amarillito son los porcentajes en los que en esos 3 días el promedio varía y se identifica también entonces de cada uno de los vehículos, ya sea liviano, buses y camiones. Siguiente, por favor. Para esto necesitamos, para el diseño, la tasa de crecimiento, pues digamos que al obtener el TPDS de 1402 se identifica el que está menor a 500, así que se escoge entre vehículos comerciales un porcentaje que es recomendable para, pues digamos que de una tasa de crecimiento adecuado, porque como ya lo había nombrado anteriormente, había una vía antigua y se está realizando la comparación, entonces escogemos un 4,5% para nuestro caso en la vía de Caños Negros. Para el periodo de diseño del pavimento, pues digamos que toca pensar en un periodo amplio, ya que como la antigua vía fue construida hace aproximadamente 33 años y hasta ahorita, o sea, se pasó de un periodo de 20 años, se vuelve a escoger otros 20 años para realizar el diseño, para tener un tiempo estándar y no tan elevado como el anterior, porque pues por eso se presentan tantos, a pesar de que hubo tantos deterioros, no se les hacía como el mantenimiento adecuado. Entonces se escoge un periodo de diseño de 20 años de vía útil. Siguiente, por favor. Pero también el factor cambión es otra barrera muy importante a la hora del diseño de la estructura de pavimento, ya que hace referencia a la aplicación de ejes equivalentes a 8,2 toneladas de los vehículos comerciales. Para esto se halló el factor camión mediante pues la siguiente ecuación que vemos ahí, que pues muestra, interviene como los valores de los vehículos comerciales que pues entran los camiones y los buses.
También en el número de ejes equivalente, que es el NESE, el número de ejes equivalentes es el que corresponde a la última variable que se calcula en el estudio de tránsito y trata la obtención de los números equivalentes de 8.2 toneladas sobre pues, la vía en estudio, que es la vía Caños Negros, donde se utilizó la siguiente ecuación, que es el NESE del TPS, el porcentaje de vehículos comerciales, el factor direccional, el factor carril, el FPT, el FC por los 365 días del año. La proyección de tránsito. La proyección vehicular del presente proyecto está a un periodo de 20 años y se puede observar pues mediante a la ilustración que tenemos ahí. Bueno, respecto al cálculo de ejes equivalentes o factor de carga de los ejes equivalentes, esto trata del porcentaje de daño que ejecuta cada uno de los vehículos sobre la estructura, y dependiendo del tipo de vehículo. Entonces podemos observar que hay diferentes tipos de vehículos en los cuales en los cuales se tomaron para hacer el aforo o el estudio de tránsito. Para ello se obtiene una relación, que es la carga normal sobre la carga patronada. En caso de los vehículos que son de eje sencillo, entonces se obtiene un porcentaje que es 1.0, y para los que son tándem y trident se ejecuta un porcentaje de 1.4 para relacionarlos con la carga normal y patronada dependiendo del tipo de siguiente. Bueno, por último, para la proyección de tránsito, el cálculo del NESE para el cálculo final para la ABAC. Bueno, tenemos que tener en cuenta pues la tabla que ya también nos habló mi compañera de la tasa de crecimiento. También la de factor direccional, como en este caso tenemos una calzada con 2 carriles, pues sería 0.5. El factor direccional, como es bidireccional, entonces se toma un valor de 50. También la distribución por carril, el FCA, que como tenemos un carril por dirección, entonces pues cogemos uno. Y pues ya con esto hallamos el FPT, que es la proyección, el factor camión de camiones y el factor camión, y por consiguiente nos da el NESE. Bueno, digamos que además de eso, realizamos como obtención de datos de drenabilidad, de desviación estándar, dependiendo de nuestro ejemplo, pavimento flexible, entonces escogemos en un rango de 0.25 a 0.45 y realizamos parámetros como si es una vía, una autopista o una, como dependiendo de nuestro CBR, también se escoge eh, según la AASHTO, una fórmula específica para realizar nuestro módulo resiliente. Con el módulo resiliente y la serviciabilidad cuando se recibe la vía, el estado en el que se recibe la vía y en el estado en el que uno va a devolver la vía. Entonces, dependiendo de todos estos datos, obtenemos también nosotros para continuar ubicando en nuestros abacos o en nuestros nomogramas los resultados obtenidos anteriormente hasta hallar el número estructural. Siguiente, por favor. Bueno, en el monograma para hallar el número estructural, pues se obtuvo con el siguiente monograma, pues obviamente colocando los diferentes ítems que nos piden el monograma, como es la confiabilidad del 80, la desviación estándar 0.030, la del eje equivalente, que es 2 millones, la del módulo resiliente, que es 3.600, la variación del PSI, que es 2, y pues ubicándolas en el monograma pudimos dar cuenta que nos da un número estructural de 5.19. El
el diseño de la estructura de pavimento de concreto flexible, método ASTI. Dice, para la clasificación del nivel de tránsito se obtuvo un nivel de tránsito NT, que es alta, de clase A. Con este dato se prosigue a encontrar el coeficiente de resistencia de capa con el CBR de diseño para la subbase, base y la capa asfáltica. Bueno, en estas tablitas vamos a encontrar mediante la clasificación al nivel de tránsito, en la vía Caños Negros se obtiene el CBR, el cual tiene un valor de 40 según la ASTO, correspondiente que la subbase granular es de clase A. Entonces nos ubicamos en el abaco de la subbase y pues nos da un numerito, que ese número es 40 del CBR. Asimismo trazamos una línea horizontal y nos da 0.12 para un nivel, para el A3, que es el coeficiente de capa de la subbase. Para la siguiente hacemos el mismo procedimiento, nos ubicamos en la tabla del CBR para el abaco de la base. Vamos para esa tablita, ahí nos da un CBR de 100, trazamos una línea horizontal y nos da una 2, un coeficiente de capa A2 de 0.14. Y por último, para hallar el A1, que es la capa de la capa asfáltica, pues como en este caso el clima de nuestro municipio es cálido, nos ubicamos en el abaco de la mezcla densa caliente, entonces ubicamos el 3500 y trazamos una línea horizontal con lo que nos cruce con la lineecita como curviadita, y ahí lo trazamos una línea horizontal y nos da un coeficiente de capa 1 de 0.39. Bueno, respecto a la drenabilidad, pues como acaba de decir mi compañera, nuestro municipio pues, se encuentra ubicado en una zona donde el clima es cálido, por tanto tiene una buena drenabilidad el suelo. Asimismo, pues se puede estimar que la humedad supera el 25% en la zona, además de que se otorga un valor de 1 para el MDC, ya que siempre será permeable, y mientras para la base y la subbase granular también se le otorga un valor de 1 igualmente. Siguiente. Siguiente, por favor. Continuamente se realiza un estimado de presupuesto para nuestro diseño de la vía de pavimento de la vía Río Negro, Caños Negros, perdón, en donde se estima un porcentaje o un precio establecido en el comercio de cada uno de nuestros elementos a trabajar, como es para la base, la subbase y la capa asfáltica, ¿no? Entonces obtenemos resultados como 800.000, 400.000 y 300.000. Entonces se debe identificar el tipo de vía en el que estamos tratando, la categoría de vía, el tipo de terreno, la velocidad en que se debe transitar y la longitud total de la vía. Así que procedemos a realizar con cada uno de nuestras capas el ancho total multiplicado por la longitud de la vía y el espesor que nos dio anteriormente en los resultados en la capa asfáltica. Entonces, el resultado lo multiplicamos por los precios en los que estimamos según comercio y nos da un presupuesto aproximado de nuestro proyecto para el diseño de nuestra vía. Siguiente, por favor. Bueno, pero como conclusiones, pues tenemos que mediante la obtención de datos que permitieron pues llevar a cabo la obtención de los parámetros de diseño de pavimento para el tramo de vía de Caños Negros en el municipio
se logra obtener una propuesta de diseño óptima. Además también, pues, llevando a cabo el estudio general de tránsito, se logró obtener unos parámetros adecuados para el diseño de pavimento. Eso lo pudimos demostrar mediante toda la construcción que hicimos del diseño, en donde se logró observar que los datos obtenidos se encuentran dentro de lo que establece la ASHTO. Bueno, como tercera conclusión, también se puede observar que el drenaje establecido del suelo sobre la estructura de pavimento es muy bueno, pues debido a la ubicación donde se ejecutará el proyecto, ya que corresponde a una zona cálida con una humedad pues relativamente alta. Y para finalizar, bueno, hoy obtenemos que los espesores nombrados anteriormente en el proyecto son adecuados para nuestro diseño de nuestra vía Caños Negros en el municipio de Villavicencio, porque cumple con todas las recomendaciones y especificaciones técnicas de la ASHTO. Muchísimas gracias por la atención prestada. Hasta luego.